Empezando por definir qué es la atención odontológica domiciliaria, podemos decir que es aquella atención que se da en un ambiente fuera del consultorio dental, donde se ejecutan acciones educativas de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y atención de las necesidades derivadas de estas, en una persona cuyo traslado a un centro de salud se encuentre limitado o imposibilitado. Lo primero que tenemos que definir, y es muy importante, es cuándo está indicado llevar a cabo la intervención o tratamientos dentales en el domicilio de una persona. Cuándo debemos realizarlo y cuándo no. Dentro de las indicaciones podemos mencionar personas adultas mayores con situaciones de enfermedad o discapacidad que limiten o contraindiquen el traslado desde su hogar hasta el consultorio dental. Aquí tenemos adultos muy mayores que se encuentran postrados en cama o en silla de ruedas, por ejemplo, dentro de su hogar. Adultos mayores que tengan alguna enfermedad sistémica discapacitante que contraindique su traslado o complique su traslado al consultorio. Y aquí incluimos también a un gran grupo de personas con discapacidad o personas adultas mayores, que son aquellos que están hospitalizados o institucionalizados en hogares de cuidado, por ejemplo. En estas personas es muy difícil coordinar una atención odontológica oportuna, por lo cual estamos justificando que son casos en los cuales se amerita llevar el tratamiento odontológico hasta su hogar. Dentro de las indicaciones podemos agregar niños, adolescentes y adultos que posean un grado de discapacidad, ya sea causado por una enfermedad o por alguna otra condición que tenga la persona y que impida el traslado a la clínica dental. Aquí encontramos, por ejemplo, paciente postrado en cama luego de una operación, pacientes o personas con parálisis cerebral infantil que ya su condición se ha ido complicando a lo largo del tiempo, y personas con enfermedades degenerativas, así como algunos casos de pacientes inmunosuprimidos por alguna condición sistémica o genética. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, en esta foto, cómo se lleva a cabo una toma de radiografías intraorales en una de nuestras pacientes que vemos en el externado clínico en su casa. Es una niña con parálisis cerebral y su condición, en este caso, ameritaba que nosotros vayamos a realizar los tratamientos odontológicos en el hogar de esta niña. Pero también puede ser aplicado a personas adultas mayores que están en alguna condición como las que mencionamos anteriormente, y lo podemos ver aquí en esta imagen, en esta persona que es una adulta mayor que se encuentra con una alimentación vía sonda nasogástrica. Eso ya es bastante complejidad. Por si fuera poco, es una persona que padece de la enfermedad de Alzheimer en un estado avanzado y por lo tanto es de difícil manejo. Son pacientes no colaboradores y eso implica no solo el manejo odontológico, sino el traslado de la persona, la coordinación con la familia o con el centro que está a cargo de su cuidado, por ejemplo, y de ahí que se justifica que se haga la atención en su domicilio. En este caso, se trata de una persona que está institucionalizada en un centro de cuidado privado. Repasando un poco, tenemos claro que en nuestro país existe la Ley 7600 o Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual data del 29 de mayo de 1996 y que dentro de sus artículos encontramos textos como el siguiente en el capítulo 2 de Principios Fundamentales,
En el artículo 3, dentro de los objetivos de esta ley, encontramos garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos. Resaltamos aquí salud en negrita, como lo ven en el texto, que es específicamente lo que hacemos referencia en este momento, y agrega eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. De manera que esta persona que están viendo en la pantalla en este momento eh, debe ser atendida con igual prontitud, con igual eh, calidad en la atención de sus necesidades de salud bucodental, igual que cualquier otra persona que no tenga la condición de discapacidad. Y eso así lo establece la ley. En el capítulo 3, artículo 33, donde menciona los servicios de rehabilitación, dice que la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo para garantizar la atención óptima. Entonces tenemos claro que legalmente ya está establecido de hace bastantes años y que corresponde al Estado en primera instancia la atención oportuna de las personas con discapacidad. Sin embargo, vamos a encontrar que en la realidad pues se presentan toda una diversidad de oportunidades diferentes para este grupo de personas con discapacidad, donde la mayoría de esas oportunidades son bastante limitadas o no son oportunas o son referidas a un servicio de atención masivo como lo es en las clínicas del Seguro Social, específicamente en hospitales como el SENARE, donde se enfoca a atender la mayoría de estos casos. Sin embargo, son servicios que se encuentran muchas veces saturados y el paciente debe esperar mucho tiempo para ser atendido. Pocos servicios existen para la parte domiciliaria. Uno de ellos, que actualmente se encuentra en funcionamiento, es el que corresponde al Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, donde dentro del equipo interdisciplinario de visita domiciliaria encontramos el servicio de odontología para atender algunos casos de adultos mayores aquí en el país. Sin embargo, tenemos claro que son muchísimas las necesidades y no tantas las opciones para los pacientes. Importante destacar que la mayoría de las condiciones de estas personas son irreversibles. De manera que ese adulto mayor, esa persona con discapacidad, su condición de salud no se espera que mejore, de manera que pudiera en algún momento asistir a una consulta odontológica como otra persona, sino que va a ser permanente su condición y posiblemente empeore. Algunos elementos importantes, básicos, que tenemos que tomar en cuenta para la atención de una persona en su domicilio van a ser los siguientes. Número 1, contar con una historia médica completa. Muchas veces en el hogar, el cuidador primario, sea la esposa del adulto mayor, sea la madre de esa niña o ese niño con alguna discapacidad, cuentan con un conocimiento bastante amplio en el manejo médico, en los tratamientos que esta persona recibe, en los medicamentos, en diferentes terapias que recibe, así que la información de primera mano la vamos a tener de parte del cuidador primario o la persona encargada, y muchas veces se cuenta o hay que solicitar una epicrisis hacia del centro de salud en el cual esta persona es atendida más frecuentemente, de manera que tengamos un documento por escrito que nos garantice
que la información que vamos a llenar en nuestro expediente odontológico esté correcta y esté completa. Muchas veces vamos a requerir para esto realizar una interconsulta y solicitar por escrito a través del familiar hacia el médico tratante información complementaria, y en algunos casos podemos también solicitar exámenes, algún tipo de examen de sangre que requiramos según la condición de la persona. Vamos a anotar todos los medicamentos, vamos a hacer una anamnesis completa y profunda para tener toda la información relevante a la condición de salud, primero, de la persona que vamos a atender. En segundo lugar, vamos a ampliar la parte de historia dental. La historia dental, porque muchas veces, en muchos casos, la persona no ha recibido atención dental en mucho tiempo. En otros casos, es porque la atención que recibe generalmente es a nivel hospitalario, y tal vez esta persona no está habituada a una atención directa, consciente, despierto el paciente, sino que muchas veces ha sido atendido únicamente a través de un servicio de anestesia general, en el cual no ha habido información, no ha habido un proceso de educación y de adaptación de esta persona a la intervención nuestra en la parte de salud bucodental. Tenemos que ser bastante detallados en lo que refiere a historia dental, porque de eso también depende mucho el plan de tratamiento que hagamos y el pronóstico que podamos esperar de un tratamiento que nosotros vayamos a ofrecer a la familia y al paciente. Debemos valorar la capacidad de autocuidado. Un principio muy importante en discapacidad, como ya lo hemos visto, es el ser lo menos asistencialistas posibles, es decir, no hacer las cosas por la persona, sino propiciar que la persona trate de realizar las tareas, las actividades, las acciones por sí mismo, y nosotros vamos a ayudar a partir de aquella parte en que la persona no logra completar un procedimiento, una tarea, una actividad. En algunos casos, esa capacidad de autocuidado es nula. Tenemos personas que están postradas en cama con una sonda, con una traqueostomía, como la imagen que vemos aquí de esta adolescente en la foto, en la cual la capacidad de autocuidado es totalmente nula y está a cargo todo su cuidado eh, eh, por parte de la madre, en este caso, y algunos familiares que colaboran con el cuidado de la persona. Pero necesitamos registrar todo lo que observemos, toda la información en nuestro expediente. Es importante valorar el ámbito familiar, cuántas personas viven en la casa, quiénes son, identificar muy bien cantidad de hermanos, si vive con abuelitos, si vive el papá dentro de ese hogar o no. Es muy importante determinar el ámbito familiar, porque en él nosotros podemos apoyar muchas de las acciones que queramos llevar a cabo, tanto para el tratamiento odontológico como para las tareas y la capacitación que se le dé al cuidador eh, que esté a cargo. La condición socioeconómica es importantísimo. La información que nos da ir a un domicilio es una información muy amplia, es riquísima. Ahí podemos ver realmente cómo es que vive la persona y recoger mucha información que no tenemos cuando el paciente o la persona llega a nuestra consulta odontológica, porque estamos en un ambiente conocido para nosotros, pero ajeno para la persona, y no sabemos mucha de la información que nos puede ser útil. Condición socioeconómica. Es importante determinarla de una u otra manera para que, bueno, por ejemplo, cuando vamos a recomendarle a un familiar de un paciente comprar algún producto de uso oral que sea un coadyuvante para algún tratamiento que queramos realizar, y saber cuánto cuesta ese producto que le estamos recomendando o ese aditamento para mejorar la higiene oral, y ser realistas en cuanto a qué se pueda pedir y qué no se pueda pedir o se pueda gestionar de otra forma para que la persona lo cuente con este aditamento o esta ayuda. La vivienda, es importante saber en qué condiciones se encuentra la vivienda, si es casa propia, si es alquilado, porque en algunas ocasiones nos ha tocado cambiar
de visita domiciliaria a un mismo paciente porque se ha tenido que trasladar de hogar. El acceso al lugar de residencia es importantísimo porque vamos a tomar en cuenta el tiempo de traslado, cómo nos vamos a trasladar hacia el del centro, en este caso de la universidad o de la consulta odontológica, hacia el hogar de este paciente. Si vamos a ir de visita, tenemos que tomar en cuenta la hora en la cual es conveniente atender a esta persona y tenemos que tomar esos elementos en cuenta. Es importantísimo, debemos procurar siempre tener un conocimiento amplio de esta persona a la cual nosotros vamos a empezar a trabajar en la parte odontológica. Es importantísimo que haya un proceso a ver, ojalá, de crecimiento, de empatía, de una relación entre el profesional de la salud y la persona a la cual estamos ofreciendo ese servicio. Es una persona ante todo, no tenemos que verlo como un tratamiento solamente, ni desde el punto de vista únicamente de sus dientes y de su boca, sino integralmente y relacionarnos de la mejor manera posible con esta persona. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacerlo a través de otro profesional, de otra disciplina, como lo vemos aquí con la maestra de enseñanza especial, la profesora que está aquí junto con la doctora Madrigal, es Marcela Álvarez. Ella es una educadora del Centro de Enseñanza Especial La Pitaya, en el cual tenemos uno de los externados clínicos, y fue gracias a ella que logramos iniciar y el conocimiento y la práctica de lo que era atender a una persona en su casa. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de qué es necesario llevar a una visita domiciliaria. Es importantísimo contar con equipo instrumental necesario, porque una vez que lleguemos al hogar, no podemos devolvernos al consultorio por algún material o instrumental que se nos olvidó llevar con nosotros. Para esto es recomendable utilizar una lista en la cual nosotros previamente tengamos una lista hecha eh, eh, de los materiales instrumental mínimos que tenemos que llevar, de manera que en el momento que vamos a preparar todo, simplemente vamos revisando la lista y vamos anotando qué nos va faltando y qué vamos a llevar. Nosotros utilizamos muchísimo lo que es la clorexidina, lo que es gasa, lo que son rodillos de algodón, las paletas de abrebocas, como las pueden ver ahí, y que ya hemos hablado un poco de esto en el curso, los abrebocas hechos con paletas o bajalenguas para ayudar a la apertura del paciente. Usamos siempre que llevar doble del instrumental que llevemos. Si vamos a ver un solo paciente, no llevemos un solo set de básicos, sino que llevemos dos, porque si en la casa se nos cae un instrumento, se nos cae un espejo al piso, ya no podemos hacer nada en ese momento, ya no contamos con ese instrumental y ya se considera contaminado. De manera que tengamos siempre un repuesto, vaselina, jalea de petróleo o algún otro lubricante para las comisuras y los labios resecos que vamos a encontrar muchas veces en nuestros pacientes. Eh, tenemos que llevar un foco, preferiblemente de esos focos que se utilizan en la cabeza de tipo minero, lo cual nos deja las manos libres para poder visualizar bien. Recordemos que en visita domiciliaria, el equipo que nosotros utilizamos para atenderlos a ellos no es una silla transportable, un equipo transportable como los que se utilizan en campos de trabajo. Estos son personas que no se pueden colocar en una silla de estas o un sillón de estos, transportable. Entonces, generalmente los vamos a atender en la cama en la cual la persona está, en la silla de ruedas que utiliza diariamente, en un sillón de la casa, pero no en un sillón transportable odontológico, sino que vamos a usar un equipo o como este que vemos en la imagen, donde tenemos una unidad portátil pequeña, un compresor pequeño que en algunos casos viene incorporado al mismo equipo, en otros casos hay que llevarlo por aparte. El instrumental odontológico, que generalmente vamos a llevar, como decía, los dos sets de básicos, y podemos utilizar mucho lo que son curetas y raspadores, porque generalmente en el paciente de visita domiciliaria que es dentado, vamos a encontrar muchas veces cálculo, muchísimas veces vamos a encontrar cálculo,
es casi de lo más frecuente, y la parte periodontal y la parte de higiene oral, lo primero que vamos a ir a atender, o dentro de los principales tratamientos que nos enfocamos. Las barreras de protección, en la medida de las posibilidades, vamos a tratar de replicar dentro de lo posible y procurar respetar el protocolo de control de infecciones, tal cual se nos ha sido enseñado, llevando barreras plásticas, aislando el área donde se va a trabajar, utilizando baberos, llevando papel de grado craft que se puede esterilizar, llevar desinfectante, etcétera. Vamos a utilizar, por supuesto, las gabachas desechables, las caretas, los gorros, los cubrebocas, guantes, etcétera. Dentro de los materiales que vamos a llevar, además de los materiales dentales que vamos a utilizar según el procedimiento, es importante contar con un kit de higiene oral donde podemos portar cepillos dentales eléctricos, cepillos interdentales, enhebradores, clorexidina, flúor, en diferentes concentraciones y presentaciones para utilizar y para, ¿por qué no?, dejar, entregarle al familiar para que le siga aplicando en el hogar. El plan de tratamiento. Tenemos que ser conscientes y racionales en este sentido. El plan de tratamiento debemos hacerlo de acuerdo a las necesidades reales que presenta el paciente una vez que podemos diagnosticarlo, esas necesidades, y no vamos a complicar haciendo planes de tratamiento que no se deben realizar en un domicilio. Es decir, no queremos exponer al paciente. Siguiendo los principios de la odontología racional, que es esa que dicta que vamos a tomar en cuenta todos los factores modificadores del paciente para hacer un plan de tratamiento, buscando una mejoría real y no propiciando que su salud pueda empeorar por nuestras acciones. Es decir, no debemos hacer planes de tratamiento donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a pretender hacer un puente fijo en un paciente que está en cama, o colocarle unas prótesis a un paciente que es de difícil manejo en el hogar, en el cual nosotros no tenemos la garantía de que esas prótesis se van a remover adecuadamente y se van a higienizar adecuadamente, y en vez de lograr una mejora en la salud bucodental, vamos a más bien a empeorarla, porque vamos a propiciar un mayor acúmulo de placa o irritaciones a través del uso de la prótesis. Esto hay que analizarlo muy bien, con mucho criterio, y planearlo de una manera adecuada y responsable si es que vamos a rehabilitar a un paciente con una prótesis, por ejemplo, removible. Y lo más importante es que las personas que vamos a hacer visita domiciliaria eh, se quedan en nuestra consulta para siempre. Es decir, tenemos que seguirlos viendo a estas personas hasta que ya no necesiten de nuestros servicios, y de una manera más frecuente que lo haríamos con un paciente que llega a la consulta dental y que no tenga alguna condición como las que hemos visto en las fotos. Esta es una imagen ya un poco vieja donde tenemos ahí el grupo de compañeros que estamos visitando a una de las pacientitas en su hogar, en un lugar bastante cerrado, bastante caliente, y aún así tienen que cumplir con el protocolo de control de infecciones, ¿verdad? Las personas que están inmediatamente cerca del paciente, ¿verdad? Para no exponernos y exponer al paciente a ningún virus o bacteria que se pueda propiciar a través de nuestra intervención. Aquí hay una imagen donde se ve claramente el uso del abrebocas fabricado con bajalenguas, masking o cinta adhesiva y gasa, y lo colocamos en un lado de la cara del paciente, en la boca, a nivel de molares y premolares, ¿verdad? De manera que la persona tenga la boca abierta y podamos intervenir del lado contrario. Y también ahí podemos observar cómo se utiliza una pera de estas que se usan con los bebés o los recién nacidos para sacar flemas o sacar secreciones de la boca o de la nariz. Y vemos cómo aquí una pera de estas nos puede servir para este paciente para sacar de la boca saliva. Recordemos que la persona que está postrada en cama muchas veces tiene problemas de control de secreciones, tiene problemas de deglución, problemas respiratorios, padece mucho de enfermedades respiratorias,
Y entonces toda la vía aérea superior tenemos que manejarla con mucho cuidado, así como no producir más secreciones por nuestra intervención o acúmulos de agua o líquido que la persona en ese momento pueda, no puede manejar adecuadamente y se nos pueda intentar ahogar. Tenemos que tener mucho control de la humedad, en otras palabras, a través de un suctor portátil, a través de una perita como esta que vemos acá, a través del uso de gasa en cantidad suficiente para estar secando continuamente o sacando la saliva que se deposita, así como tener al paciente en una postura que sea cómoda para él. Es vital, otro elemento, el trabajo en equipo. Esto es importantísimo. Entre más personas participen, por supuesto, de una forma lógica, ¿verdad? Vamos a tener un resultado más rápido y llevado a cabo de una mejor manera. El trabajo en equipo implica que el odontólogo, la odontóloga, así como el asistente dental, así como el cuidador familiar, estamos sincronizados en qué se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué momento. Así como es de importante el trabajo interdisciplinario. Previo a hacer una intervención, como decíamos en la parte de anamnesis, historia médica, tenemos que haber tenido una información suficiente para poder nosotros intervenir con este paciente, y eso muchas veces requiere trabajo interdisciplinario en el cual por ejemplo, una profesora de educación especial o el terapista físico o el médico nos ha informado, o aquí yo incluyo sobre todo al cuidador, a la mamá o al papá o a ambos, nos ha informado de elementos que no podemos ver a simple vista, y es, por ejemplo, ¿qué tipo de información? Bueno, cuando el paciente está manifestando dolor, porque muchas veces no lo podemos percibir de forma clara. Cuando está convulsionando una persona, no siempre lo podemos ver de forma clara que una persona está convulsionando. Cuando la persona está incómoda, qué posturas no son tolerables o no son agradables para la persona. Otra información que les puede sonar muy básica, pero es importantísima, por ejemplo, si hay algún tipo de preferencia en cuanto al género. Tenemos casos de un muchacho que atendemos de hace muchos años que solo se deja atender por mujeres, porque él solo se deja atender por mujeres. Y cuando es así, él colabora y se puede hacer el procedimiento de forma rápida y oportuna, y cuando es un hombre el que interviene, pues el paciente no colabora. Cosas tan básicas como esas son, en el caso de la atención odontológica domiciliaria, muy importantes para que podamos aprovechar el tiempo al máximo, así como los recursos y, por supuesto, el confort, la comodidad de la misma persona a la que estamos atendiendo. Igualmente, si vamos a atender a una persona adulta mayor, como se ve en la imagen, estamos trabajando ahí con una persona, una señora muy mayor, de edad muy avanzada, y en la silla de ruedas de ella misma. Tenemos que ver cómo nosotros nos vamos acomodando a trabajar con esta persona. Aquí está el doctor Carlos Macís, que es otro de los profesores nuestros de la facultad, y otra colega ya egresada, desde esta foto tiene varios años ya, en la cual están atendiendo a esta señora. La confección de prótesis, en la imagen que está a la par, podemos ver la compañera que está con los lentes de seguridad, que está con el cubrebocas, y en el gorro, encima del gorro, ahí podemos ver en la frente el foco para iluminar lo que está haciendo. Y en su mano, ajustando una prótesis total que se le está entregando a la paciente. Bien, otro punto esencial es la continuidad en la atención de la persona. No podemos simplemente ir a atender a un paciente, a una persona en su casa de habitación, en el hogar de ancianos, en el centro de cuidado en el cual vive, una vez hacer un procedimiento y listo. Ellos requieren continuidad en el servicio. Ellos merecen, igual que cualquier otra persona, como lo vimos anteriormente, una atención continua de su salud bucodental. Ellos necesitan que nosotros los veamos con cierta frecuencia, eh, y sobre todo agradecen que lo hagamos de buena manera.
tanto la persona a la que estamos atendiendo como la familia que está detrás de ellos y con la cual tenemos que coordinar todas las acciones. Es una experiencia lindísima hacer atención domiciliaria porque encontramos realmente que son personas con mucha necesidad y con pocas oportunidades de ser atendidos de otra manera. Aquí tenemos a un gran amigo, a Xavier. Xavier Vega es nuestro paciente más antiguo de visita domiciliaria en el Centro de Enseñanza Especial La Pitaya. Él es ya exalumno de este centro. Y Xavier podemos tener cerca de, eh, no sé, tal vez ya unos 15 años, más o menos, de estar yendo a atenderlo a él en visita domiciliaria. Estamos hablando de que tiene mucho más de 15 años de estar postrado en cama con su dependencia de oxígeno, con sus úlceras por presión, con su alimentación enteral, con todas las complicaciones de su columna que lo tienen en una cama, en una posición deformada, con contracturas musculares y con mucha complicación de su salud general. Y nosotros apenas vamos a trabajar la parte de salud oral y sin embargo su familia y él se muestran muy agradecidos de que se le esté dando atención. Los procedimientos que se realizan con Xavier básicamente son de higiene oral, de raspados, de cálculo. Es un paciente que no tiene caries, así que no ha requerido ningún otro tipo de procedimiento, pero ha necesitado esta atención de forma continua desde hace aproximadamente 15 años, en los cuales nosotros lo vamos a ver a él todos los años en el primer semestre y en el segundo semestre. Experiencias, hay muchas que pudiéramos contar. Aquí tenemos la visita que se realizó en algún momento, en la cual, como pueden ver, nos acompaña el señor decano, el doctor Carlos Filloy, nos acompañó en esa ocasión para ir a visitar a un amigo en Atillo, el cual ya no está con nosotros. Alan ya nos dejó, pero tuvimos la experiencia maravillosa de irlo a atender durante unos 2 años. La condición de Alan no era parálisis cerebral, era una condición sistémica. eh, eh, ya casi me acuerdo el nombre. Bueno, la condición le hacía a él estar en cama, postrado en cama desde hacía más de 7 años, eh, convulsionaba, no tenía control voluntario de su cuerpo, era bastante grande, él medía más de 2 metros, bastante grande y fuerte, y en esos 7 años o más de estar postrado en cama no recibió atención dental después de que él cayó en cama postrado. Eh, Pasó a vivir con sus padres. Él anteriormente estaba casado y tenía una hija. Y su enfermedad hereditaria pasó a su hija también. De su núcleo familiar, 3 de los 4 hijos tenían la condición. Ya una hermana había muerto a raíz de esto. El otro hermano no tenía el gen. Él sí, y su hermano, su otro hermano también, pero su otro hermano estaba con tratamiento y no presentaba mayor complicación. Alan, la sorpresa fue que cuando lo fuimos a conocer, él tenía, como les digo, 7, 8 años de estar en cama, no, ya se alimentaba por sonda directamente al estómago y no recibía atención bucodental. Entonces encontramos que no tenía una sola caries. Tenía sus 32 piezas dentales en boca, sin una sola caries, pero tenía laminados de cálculo por lingual y palatino de todas sus piezas. Así que la parte periodontal estaba bastante afectada, así como enfermedades por hongos causados por la inmunosupresión, etcétera, que él tenía. Su condición mejoró muchísimo a raíz de la intervención nuestra con el equipo de visita domiciliaria de la facultad y logramos una mejoría bastante buena en la condición de salud oral, lo cual Alan nos agradecía siempre eh, este, y su familia también. Ok, ¿qué tratamientos, repasando un poquito, vamos a hacer? Aquí vemos donde llevamos un equipo portátil para hacer una profilaxis
Podemos pasar un cavitrón portátil con el suctor portátil correspondiente, utilizar la pieza de baja para hacer una profilaxis. De vez en cuando podemos intervenir con algo de operatoria básica, pero la mayoría de las condiciones que tienen los pacientes que nosotros visitamos eh, tienen poco caries debido a que muy pocos consumen alimentos vía oral, pero sí tienen mucho problema periodontal. Y en edades de dentición mixta encontramos muchas piezas que están con movilidad, así como restauraciones de coronas de acero cromado, las cuales debemos remover para que este pacientito no se nos vaya a tragar una coronita, vaya a broncoaspirar y se complique y termine en el hospital. Recordemos una vez más lo que decíamos hace un momento, tienen problemas de control muscular, tienen problemas de deglución, no pueden torcer fácilmente como cualquiera de nosotros, por lo cual cualquier objeto en la boca puede representar un peligro para esta persona. Ahí estamos pasándole el cavitrón a Maripaz, la cual es una niña preciosa que colabora muchísimo con el tratamiento. Y ahí tenemos a la par a Eric, ya un adulto de 30 y algo de años, en el cual estamos haciendo los mismos procedimientos en ambos, pero en edades, condiciones diferentes, pacientes diferentes, personas diferentes. Aquí está Alan, el compañero que les presentaba hace un rato, donde estamos haciendo raspados manuales sin abrebocas. Era el único paciente con el cual hemos logrado desde un inicio prescindir del abrebocas de paleta. Para eso él colaboraba muchísimo y nos ayudaba mucho y nos avisaba incluso cuando sentía que necesitaba un descanso y podíamos dárselo y continuar. En ocasiones hemos ido a centros donde tienen en su cuidado varios ¿no? grupos grandes de niños y adolescentes con alguna condición de discapacidad. Este era uno de los centros de los cuales nosotros hemos visitado y tenía más de 30 o 40 niños, desde bebés hasta adultos de 30 años, todos con parálisis cerebral. Aquí estamos haciendo el raspado con cavitrón. Como ven, la técnica requiere mucha restricción física de parte de muchas personas, porque a veces el paciente literalmente no colabora para nada, pero debemos ayudarle, debemos planificar esa intervención y debemos coordinarla para hacer todos lo que nos corresponde hacer en ese momento. Y en otros escenarios, aquí vemos donde nos encontramos en la casa de dos adultos mayores de la zona de Tirraces y estamos haciendo la intervención de ambos con dos grupos de estudiantes diferentes. Muy bien. Para finalizar, y lo más importante que debe hacerse en la intervención, en la atención odontológica domiciliaria, es lo que tiene que ver con instrucciones de higiene oral, capacitar al cuidador, capacitar a la misma persona de su propia higiene oral. Y aquí ven cómo la compañera de técnico especializado en asistente dental le está mostrando y le está explicando aquí a la adulta mayor cómo debe limpiar sus prótesis y le está dando toda una serie de indicaciones. Esto es vital. Ergonomía y trabajo, ergonomía y tiempos de trabajo. Es otro tema importante. La postura que nosotros vamos a adoptar va a ser la que sea más cómoda para el paciente. Sin embargo, tenemos que procurar también la comodidad nuestra, de manera que no adoptemos, como ven en estas imágenes, posturas que después de un tiempo prolongado nos va a estar avisando con que nos duele la espalda, la cintura, el cuello, la cabeza, etc. Entonces trabajamos por periodos de tiempo cortos y trabajamos con turnos en los cuales rotamos entre los presentes, ¿verdad? Y trabaja uno durante un tiempo, después pasa el turno al siguiente compañero, si es que estamos tardando un poquito más, ¿verdad? Ahí ven cómo este estudiante, esta foto siempre me gusta enseñarla, ¿verdad? No porque les estoy indicando que hay que subirse a la cama del paciente, sino que, bueno, en ese momento ese estudiante fue lo que innovó para poder hacerle el raspado por lingual a este señor, ya que no podíamos ni mover más la cama ni mover al señor, y la estudiante no lograba accesar a hacerle el raspado por lingual de incisivos inferiores. Pero bueno, no es lo recomendable, pero en algunos casos vemos esas situaciones.
La atención odontológica domiciliaria la vamos a poder observar en diferentes contextos. Como decíamos, en la casa del paciente, aplica cuando se hacen campos de trabajo en centros comunitarios, como vemos aquí, que en la zona del Oguido, atendiendo adultos mayores, con equipo transportable, en casos en que sí se puede utilizar. En la cama, aquí está en la sala de la casa de Maripaz con la abuelita, ¿verdad? Que es ahí donde siempre hemos visto a Maripaz por cuestiones de acceso y ergonomía. En la casa de la persona, en el hogar de ancianos donde vayamos a visitar, eh, y vamos a encontrar personas con condiciones de mucha necesidad, con condiciones complejas física y médicamente, pero es una experiencia maravillosa hacer la visita domiciliaria y realmente es parte de la responsabilidad que tenemos como odontólogos, odontólogas, profesionales en salud, los compañeros y compañeras de técnico en asistente dental. El profesional de odontología tiene que ser capaz de moverse en diferentes escenarios. Y para finalizar, y agradecerles la atención, contarles que con mucha alegría yo he observado en los últimos años muchos colegas que ya graduados realizan visita domiciliaria en pacientes, ¿verdad? Que así lo necesitan. Bueno, sin más, me despido por ahora y muchas gracias nuevamente por su tiempo.